es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Eh, ya vimos la parte de la parábola del sembrador. En esa parábola, hermanos, de veras que hay enseñanzas bien interesantes, bien importantes para el cristiano. Y a menos que uno no la comprenda, realmente uno se va a perder la bendición de lo que ahí se establece. Y finalmente podríamos tener algunas situaciones no muy agradables cuando llegue aquel día. A mí me pareció interesante esa parábola y para poder continuar yo quiero que veamos un resumen y hacer algunos comentarios de esa misma parábola. Y aquí creo que sí van a surgir muchas dudas. No sé si la sesión de hoy va a ser solo esto o podamos seguir, porque sí me interesa su participación. Entonces, les hice esa tablita, miren. Eh, Aquí tenemos las clases de terrenos, la semilla, cuál es el problema y cuál es el resultado, ¿no? Entonces, en el primer caso, tenemos que la semilla, que es la palabra, y es buena, ¿verdad? La semilla es buena y es la palabra. No es una palabra diferente de la misma palabra para los tres casos. Y en el caso de la tierra donde se siembra, es el corazón. En todos los casos es lo mismo, el corazón, y en todos los casos es la buena palabra. No hay ningún cambio, ¿verdad? Entonces, los resultados que se tienen no son consecuencia, tal vez en parte sí, pero de la palabra, porque la palabra es la misma, pero los resultados son diferentes en cada uno. El problema está aquí, en el corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de personas, ¿verdad? Entonces, en el primer caso que es la semilla se siembra y cae junto al camino, ahí podríamos decir que el camino, en ese caso, es un camino duro, es difícil y que previo a que se hubiera sembrado la semilla, ese camino debió ser arado. Si nosotros nos ponemos a pensar en un pueblo donde las calles son de tierra, donde transita la gente, la tierra se pone muy dura, ¿verdad? No es una tierra fértil, es una tierra adecuada para hacer una siembra. Pero eso lo que está representando aquí es a las personas en esas condiciones. Entonces, si decimos que es duro, es difícil, ¿qué pasa entonces en el corazón de estas personas? ¿Qué es lo que endurece y hace difícil que la semilla aquí funcione? Porque no es literalmente un camino. La parábola dice que cae junto al camino, pero son personas. Entonces, ¿qué hace que esta buena palabra no haga efecto en estas personas? Es esto, mire. ¿Lo ven? Esto que estoy señalando ahí. Ese es el problema, el pecado.
Entonces, el camino es duro porque las personas caminan por él. La semilla no puede penetrar esa clase de tierra, porque es una tierra muy, muy sólida, muy apermazada. Y hablando del corazón, es un corazón que está muy endurecido por el pecado. Pero estas personas de este caso oyeron, porque dice la palabra, que oyeron la palabra. En todos los casos, oyeron la palabra. Todos los casos oyeron la palabra. Pero en las personas que están aquí representadas, la palabra no hace ningún efecto, porque hay pecado. El pecado endurece a las personas. Y entonces la palabra no puede hacer efecto ahí, porque se requiere que la persona haga algo de su parte, porque la palabra es buena y es la misma palabra, y es la palabra que Dios ha dejado. Entonces, el resultado es, en este caso, y fíjese que solo es en este caso, Satanás arrebata la semilla. La semilla es la buena palabra. Como la semilla queda a flor de tierra, no se le permite que la palabra entre en la persona y haga los efectos que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, Satanás está muy pendiente de eso, y al ver que la persona está en esta situación, arrebata la palabra. Porque las personas son duras para recibir la palabra. En todo este proceso que se da, y aquí estamos hablando no solo de una persona, estamos hablando de muchas personas, miles o millones de personas que están dentro de las iglesias o han estado y han oído la palabra. Entonces, en este caso de los del camino, el resultado es que la persona se pierde. No hay alternativa. O sea, nunca llega a nacer de nuevo. No llega a tener esa experiencia de un nuevo nacimiento. No es regenerado. No, la palabra es anulada porque Satanás está obrando en la vida de estas personas. O sea, no estamos hablando entonces de personas que no sean cristianas. Estamos hablando de personas que asisten a las iglesias, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de las gentes que no han tenido ninguna experiencia en el evangelio. No estamos hablando de personas que están asistiendo a otras religiones. Estamos hablando de los que asisten al cristianismo. Entonces se pierden. Puede ser que con el tiempo la persona supere esta situación y entonces que la palabra haga su efecto para que esta persona pueda cambiar de terreno y venir al cuarto terreno y alcance su salvación. Puede ser. Porque han habido casos, hermanos, en familias donde a veces, digamos, hablemos de un hijo que se ha convertido al cristianismo y los padres le hacen la vida difícil porque ellos son de una religión diferente. Pero el hijo persevera y se mantiene en su fe y cree y está pendiente de la palabra. Y pueden pasar años y tal vez el padre en las mismas situaciones. Pero se dan casos en que ya al borde de la muerte, esos padres toman una decisión y se convierten. Se perdieron muchas bendiciones en esta vida de que si las hubieran aprovechado, no hubieran pasado por muchas situaciones difíciles que el mundo les ofrece, y si hubieran tenido la oportunidad de
de cosechar algunos galardones. Entonces, aunque temporalmente están perdidas, puede ser que al final sí. Como puede ser también que no era el tiempo de Dios para esas personas y cuando sea el tiempo de Dios, ellas vengan a este conocimiento. Bueno, ese es en el primer caso del camino. Ahora el segundo, el de los pedregales. Siempre estamos hablando de una persona del corazón y estamos hablando de la buena palabra. En el caso de los pedregales... Papá Alejandro tiene una pregunta. Sí, ok, hermano Hermano Alejandro. pastor, Sí, hermano. fíjese, hermano pastor, de que yo estoy viendo esta radiografía, la veo yo, Sí, de esta gráfica que usted puso acá. Y prácticamente me atrevo a decir que es mi vida anterior, desde el momento en que yo, de alguna manera, me invitaban a la iglesia, iba a la iglesia, no me gustaba, se me olvidaba lo que decían, volvía al pecado, y yo pienso de que mi persona pasó por todos esos tipos de camino. Y le doy gracias a Dios porque, como usted dijo, ahorita, casi de último, que yo lo tomo que era el tiempo de Dios. Y yo agradezco a nuestro Señor que haya tenido paciencia en mi persona. Porque mi esposa es testiga de cuántas veces yo iba a algunas iglesias, me portaba bien, pero al ratito estaba en las mismas condiciones. A tal grado que ella llegó a desconfiar de mi persona y a no tener esperanza de que yo fuera a cambiar algún día. Y gracias a Dios porque en el cuarto paso, que es donde está la buena tierra, me atrevo a decir que ese cuarto paso y la buena tierra, y de donde yo reconocí a nuestro Señor, se llama Congregación Puerta de Esperanza. Entonces, yo me reflejo en cada uno de estos caminos, de estas transformaciones, si se puede decir, porque fui parte de esa situación, hermano pastor. No me siento mal ahorita porque gracias a Dios yo siento que estoy seguro que el Señor ha cambiado mucho, pero mucho de mi vida. Tengo testigos que pueden dar fe, como es mi cuñada Isabel, como es mi compadre Raúl, la hermana, su esposa Carmencita, que son testigos fieles de mi comportamiento anterior. Y ellos sabían que yo asistía algunas veces a algunas congregaciones, pero nunca me quedé. Dios, en el momento preciso, y le doy nuevamente gracias al Señor, y en este caso de la perseverancia suya, hermano pastor, porque usted fue una de las personas con su familia que estuvo constante y pendiente de mi relación con el Señor, de mi transformación espiritual, no sin dejar de mencionar al hermano Héctor y a la hermana Martita, que fueron las personas iniciales que me invitaron a la congregación, pero sí, yo estoy seguro que formé parte de estos caminos, hermano pastor. No sé si con lo que yo le he contado a usted, podría ser que esta fue parte de mi vida, hermano pastor, pero estoy agradecido con el Señor del gran cambio que hubo en mí, y así como hubo en mí, yo tengo la esperanza en mi familia, principalmente en mis hijos, que algún día van a estar, al igual que mi esposa y yo, en la buena tierra. Únicamente, hermano pastor. gracias, hermano Alejandro, por su testimonio. Cayó como anillo al dedo. Creo que algunos de nosotros, nuestro testimonio es muy similar al del hermano Alejandro. Por eso hablábamos que por un tiempo estuvimos en esta posición, ¿verdad? Y Satanás arrebataba la semilla y arrebataba la semilla. Pero cuando llegó el momento de Dios, creo que ni siquiera pasamos por los otros
casos intermedios, sino que nos trajo al último caso, ¿verdad? Y esa es para algunos de nosotros, esa es la experiencia. Pues este cuadrito, como dice el hermano Alejandro, es una radiografía y es un resumen del proceso de lo que la parábola nos está mostrando. Entonces estábamos en el segundo caso de los pedregales, que son personas, bueno, es un terreno que el arado no logra penetrar la parte donde está la piedra, porque hay una capa de tierra muy por encima y abajo hay piedra, y entonces el arado no logra remover eso, y entonces la tierra queda también en mala condición. Siempre es la buena palabra, la semilla es exactamente la misma. Siempre estamos hablando de personas. Entonces estas personas, sus características son que no tienen raíz, no echan raíz. Y si tienen alguna racita son de corta duración, porque la raíz no logra desarrollar ese sistema de raíces que puedan penetrar la tierra y puedan absorber los nutrientes de la tierra y puedan asimilar y hacer que la plantita crezca. La planta quiere salir a flor de tierra, pero no encuentra las condiciones necesarias para que eso se dé. Entonces, estas personas del segundo caso reciben con gozo la palabra, pero es temporal. Y de eso vemos también mucho en la iglesia. Reciben con gozo temporal. Estas personas no son atacadas por Satanás, como este caso. Aquí Satanás directamente lo menciona la Biblia, cuando habla de las aves que recogen la semilla que está en el camino porque no logró penetrar en la tierra. Satanás se lleva la semilla, las aves, que son representación de Satanás y los demonios. En este caso, no es Satanás. En este caso, más son personas que son profesantes del cristianismo. Y son personas, personas carnales e inmaduros, que solo son emocionalistas, que por un tiempo sienten gozo, pero que al final, cuando se presentan los problemas, cuando hay problemas, tribulación, aquí entra toda clase de problemas. Puede ser en algunos casos, que están en unos países, que haya persecución. La persecución puede ser una persecución religiosa a nivel nacional, o puede ser una persecución de tipo familiar, como hablábamos hace un momento, que los padres no están de acuerdo con que los hijos se hayan cambiado de religión, o a la inversa, ¿verdad? Que sean los hijos, o sea entre la pareja, que una de las dos partes creyó en el Señor y entonces empiezan a tener problemas. Entonces se da cierto tipo de persecución. Pero los que están dentro de este caso, esos problemas o esa persecución los hace tropezar. Y el problema es la carne. Me voy a adelantar un poco y les voy a señalar esto para que lo vean así a nivel macro, no micro. Los problemas son dados por Satanás, por la carne y por el mundo. ¿Les suena? Satanás, la carne y el mundo son los enemigos de los creyentes. Entonces, en este caso, el problema de este grupo es la carne. Y finalmente se pierde también. O sea, cuando se está en esta postura, si el Señor viniera y encuentra estas condiciones, los únicos que van a ser salvos son los que estemos en este cuadro. Si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, estos tres grupos quedarían perdidos, ya no tendrían oportunidad. El tercer caso, donde la semilla cae en los espinos, siempre es la misma palabra, siempre es el corazón del hombre. Todos han oído, todos oyeron la palabra. O sea, la diferencia
o el problema no está en la palabra. La palabra es la misma. El problema está en las personas, ¿verdad? Porque tienen conductas diferentes. En el caso de los espinos, dice que el terreno es fértil para todo. Pero es fértil para todo, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Ahí crece de todo. Ahí crece el trigo, pero crece también la hierba maligna, ¿va? Porque el terreno es fértil. De la tierra fértil, en esa tierra fértil, la semilla germina y empieza a crecer, pero se muere, la plantita se muere. Cuando sale el sol, dice la parábola, entonces la plantita se muere. Aquí el sistema mundano los absorbe y abandonan su fe. El sistema mundano los absorbe y abandonan su fe. Estos están más próximos a este paso. Y yo creo que hoy en día, de lo que más hay en la iglesia, son de este caso, del tercer caso. Entonces el resultado es que los afanes de este siglo ahogan la palabra. Al ahogar la palabra, la hacen infructuosa. Y el problema radica en que la persona está muy interesada en las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo desplazan la palabra. En estos tres casos, en los tres casos, las personas no valoran la palabra, no le dan ningún valor. Para ellos no tiene ningún valor la palabra y por eso fracasan. Entonces, al final, los de este caso también se pierden. Que como digo, mientras la iglesia no sea levantada, habrá oportunidad más adelante. Pero las personas están perdiendo muchas bendiciones y tener la comunión con el Señor. No están disfrutando de esa libertad que da Cristo a las personas. Pues en los tres casos donde hay pérdida, como decía, el problema es Satanás, la carne y el mundo. Y eso es lo que describe esa parábola. O sea, cuando yo me puse a hacer este cuadro, no lo encontré, no lo pirateé de algún texto o de algo. El Señor me lo dio y me puse a trabajar en eso y tratando de buscar cuáles eran los puntos medulares en esto y ver en dónde radicaban los problemas y dónde estaba el éxito. Porque si esto fuera un solo terreno, todo esto fuera un solo terreno, y sembramos y el terreno está compuesto de 4 tipos de tierra, diríamos que solo el 25% de la tierra es adecuado para que haya productividad. Entonces el cuarto es la buena tierra. También oye, igual que todos los anteriores, también oye la palabra. Siempre son personas. Y estamos hablando del corazón de cada uno. La misma semilla. En este caso, estos son los únicos que nacen de nuevo. Y recuérdense que si no hay nuevo nacimiento en los otros casos, solo hay emoción o hay alguna profesión hacia el cristianismo, les gusta, pero realmente el corazón de las personas está metido en problemas como estos. Y eso es lo que hace infructuosa la palabra. Entonces esta tierra es fértil y da 3 niveles de producción. Los de este caso son personas que aman a Dios y aman su palabra. Esto es importante, esto es bien interesante. Aman a Dios y aman su palabra. O sea, estos sí valoran la palabra. Este grupo son los únicos que sienten el afecto
por Dios y hay un reconocimiento al sacrificio que Cristo hizo. Y entonces entregan sus vidas al Señor para tener pues el beneficio de la salvación, pero tener una buena comunión con Dios. En este caso, la productividad es del 30, del 60 y del 100, pero no del 100%, no del 30%, no del 60%, sino que del 100 por 1. Porque no podríamos decir que uno se convirtió, la persona se convirtió un 30%, ¿verdad? O es convertido o no es convertido. Pero lo que sí identifica es, cuando habla 100, 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1, es que quiere decir que hay una buena productividad. Que una persona que ama a Dios y ama su palabra, al evangelizar, puede tener resultados de 30 convertidos. Una persona, 30 convertidos. Otro tipo de personas puede ser que esa persona, al compartir el evangelio o su testimonio, logre llegar a 60 personas. Por eso se habla de 30, 60 y 100 por 1. Y el máximo nivel es de 100 por 1. En los tres casos, los tres son salvos. Ahora, ¿qué afecta o qué es lo que hace que la productividad esté en tres niveles, 30, 60 y 100? ¿Qué es lo que determina eso? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Qué es lo que determina que en unos casos solo tengan una productividad del 30, del 60 o del 100 por 1? ¿Qué es lo que lo determina? Esto, mire. ¿Yo? Sí, Jaimito. Bueno, ahí es la cuestión de que es el fruto que cada quien produce con el Espíritu Santo. Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. ¿Correcto? Correcto, así es. Entonces, Así. quiere decir que en el caso, gracias Jaimito, que en el caso del que es 30 por 1, todavía no está plenamente disfrutando del fruto del Espíritu Santo. Todavía hay aspectos de la vida que hacen que la persona no esté entregada 100% al Señor, en algunos casos. El de 60 igual. El de 100 por 1 es una persona que está plenamente consagrada o consagrado a Dios y está sirviendo al Señor de tal manera que está teniendo esta productividad. Ahora de 100 por 1. Ahora, cuando sea el arrebatamiento de la tierra, de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el de 30, 60 y 100 tendrán galardones, pero todos irán en proporción a estos números. En proporción a esto. Entonces, este es, digamos, la radiografía o el cuadro del proceso que se establece en la parábola del sembrador. Porque el sembrador o es el predicador o maestro o puede ser un miembro de la iglesia, la persona que es cristiana. No necesariamente tiene que tener un ministerio, sino que simplemente cualquier hermano o hermana que sea creyente y que esté ejerciendo su fe y predicando, va a traer a los pies de Cristo y va a hacer que el reino de Dios se engrandezca. Porque
vamos a ver que la siguiente parábola tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios. Entonces el Señor está poniendo, digamos, el cimiento, la base, para que entendamos cómo va a ser el reino de Dios, pero ya habiendo entendido esto y estando bien enterado de cómo son esta situación, y prácticamente se enfoca en los del cuarto grupo. Los del grupo 1, 2 y 3 no tienen casi nada que ver con el crecimiento del reino de Dios. El crecimiento del reino de Dios estará dado por los del cuarto grupo. Ok. Aquí terminaría yo una breve explicación. Esto, como ya lo habíamos visto en la parábola, pues quise solo hacer un resumen. No sé si ustedes quieren, si hermana Silvita quieren hacer una pregunta. Sí, solamente cómo Salud, hermano podemos Jorgito. nosotros evaluarnos para ver en qué porcentaje estamos. Salud, hermano Jorgito. ¿Cómo dice? ¿Hacer qué? ¿Una evaluación? ¿Cómo podemos hacer para evaluarnos y saber en qué porcentaje estamos? Ok. Yo creo que todos estamos bien conscientes si estamos llenos del Espíritu. Si hay una llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo debe de verse. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Son 9 frutos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, todo eso, ¿verdad? Entonces, si estamos cumpliendo con esos 9, si esos frutos se ven en nuestra vida, estamos bien en la primera etapa. Porque podemos estar bien identificados, bien llenos del Espíritu y tener los 9 frutos del Espíritu, pero no estamos evangelizando. Si no estamos evangelizando, si no estamos dando testimonio, no estamos trayendo personas al reino de Dios. Entonces, ese es el punto de evaluación que cada uno debe de ver, ¿verdad? No es requisito para ser salvo tener muchos convertidos. Porque recuerden que el mismo Señor les predicó a la nación de Israel y la mayor parte de Israel lo rechazó. La mayor parte lo rechazó. Y esa es la historia de todos los profetas, ¿verdad? Y ha sido la historia de la iglesia. Entonces, no es tanto que se hayan convertido, sino que les compartimos las buenas nuevas. Haberles compartido las buenas nuevas. Porque finalmente quien salva es el Señor, ¿verdad? Nosotros, el Espíritu de Dios es quien salva. Nosotros no podemos salvar a una sola persona. Lo más que vamos a hacer es hablarles de Cristo, hablarles de la palabra de Dios. Y si la semilla germina, ahí interviene el Espíritu Santo y hace que la persona se ubique dentro de este grupo, ¿verdad? Y esa persona va a volver a hacer lo mismo y se vuelve un proceso repetitivo, un círculo que se repetirá a través de los años. Pero lo importante es compartir la palabra porque esa semilla queda ahí. Y como nos contaba hermano Alejandro en su testimonio, a él, sus familias le hablaron y él iba a la iglesia, después ya no iba, volvía a ir, ya no volvía a ir, se corregía por unos días, después seguía peor y toda la cuestión, pero la semilla estaba ahí. Y cuando llegó el tiempo de Dios, hermano Alejandro se convirtió, o sea, el Señor lo convirtió, ¿verdad? Entonces, Hermano, ¿me permitís? sí, Jaimito. Es claro que trabajar en la divulgación del Evangelio para conseguir nuevas almas para Jesús es la misión fundamental del cristiano, como lo fueron los apóstoles en su tiempo. Pero, gracias a Dios, la Iglesia Puerta de Esperanza está cumpliendo con esa misión. Correcto. Desde el momento en que lo que predicás se transmite por los medios de comunicación, todos quienes componemos la iglesia nos estamos
beneficiando de la bendición de Dios, porque estamos hablando a nombre de la iglesia y estamos en el camino correcto desde hace tiempo. Cuando empezamos a retransmitir tus programas en las emisoras, estamos cumpliendo con ese mandato. Estemos alegres por eso. Correcto, gracias, Jaimito. Sí, eso es interesante también. Los tiempos cambian, ¿verdad? Ya no estamos viviendo en los años en que nuestro Señor vivió, donde no se contaban con esta herramienta. Miren, hoy estamos reunidos cuántas personas por este medio electrónico, ¿verdad? Sin embargo, estos adelantos de la ciencia sirven para que el evangelio penetre hasta todas partes del mundo. Y cada uno, como dice Jaimito, cada uno estamos de alguna manera haciéndolo. Ahora, tenemos familias, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a quienes en forma muy personal podemos también llevarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? O sea, no nos conformemos en que la iglesia tiene un programa de evangelización a través de varias radios o que estamos en YouTube, sino que cada uno, porque eso nos descargaría de nuestra responsabilidad. Y entonces puede ser que no tengamos los galardones que deseamos, ¿verdad? Y yo sé, no todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, ¿verdad? No todos tenemos ese don, pero en una congregación, y aquí voy a hablar de un tema que quizás a ustedes les puede molestar, pero la iglesia se sostiene con las ayudas que ustedes dan a la iglesia. Entonces la iglesia puede cubrir las necesidades, las diferentes necesidades, con la participación de ustedes. De alguna manera, como decía Jaimito, entonces esto se vuelve colectivo, porque todos están participando en eso. Porque pensemos que ninguno de ustedes estuviera congregado aquí y que solo estuviera yo no tendría los recursos como hoy los tenemos, que gracias a Dios y a Jaimito, que nos da la oportunidad de transmitir por las radios que él tiene y que la iglesia no paga un solo centavo por eso. Entonces estamos llegando a muchas personas, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es, nadie se sienta, bueno, yo no estoy evangelizando, yo no estoy haciendo esto. Porque también en el Antiguo Testamento o en la época de Cristo, no todos los discípulos hicieron lo que tenían que hacer, pero acuerpaban. A Pablo lo ayudaban, a Pablo algunos hermanos lo acompañaban, ¿verdad? En sus viajes. Otros le proveían, digamos, alojamiento, le proveían su comida y le proveían recursos para él poder viajar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estaban contribuyendo al engrandecimiento del reino, ¿verdad? Pero si queremos mayores galardones, entonces hagamos nuestra labor también con nuestra familia, nuestras amistades, con las personas que nos relacionamos. Fíjense que a veces se habla de que hay cristianos de la SS, del servicio secreto. Aquí no caben, fíjense, aquí no cabe. No hay del servicio secreto en esta, y vamos a ver en la siguiente parábola, y van a ver que eso no puede darse en la iglesia. No puede ser, ¿verdad? De que yo sea cristiano, porque se recuerdan que vimos de que la luz no se pone en el almud, ¿va? La luz no se pone debajo de la cama. La luz se pone en un candelero y se busca un lugar estratégico donde poner la luz para que la luz ilumine todo el ambiente. Y entonces el Señor en Mateo capítulo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si somos la luz del mundo, tenemos que iluminar las tinieblas del mundo. Y ahí es donde no cabe el cristiano de la SS, ¿verdad? Porque si no sería que ese cristiano agarra la luz y la mete en el almud o la mete bajo la cama y entonces no ilumina. Entonces le preguntan sus familias o sus amistades, ¿y vos o tú eres cristiano? No, yo no.
Y entonces evade, le da vergüenza y no quiere declararse de que es cristiano. Entonces está escondiendo la luz. Cuando ahí es la oportunidad cuando el Señor espera que nosotros mostremos la luz del Evangelio, ¿verdad? Que entonces no nos avergoncemos del Señor, que no nos avergoncemos de ser cristianos. El mundo nos va a tildar de mil cosas, de locos y de tantas cosas, de religiosos, de extremistas y un montón de cosas. Pero a nosotros, ¿qué nos importa eso? ¿Verdad? Al final de cuentas, si la persona rechaza, puede ser que ni siquiera lleguen a ser de las del camino, o pueden ser de las que llegan del camino, que se les dio la palabra y la oyeron, pero Satanás arrebató la semilla, ¿verdad? Pero nosotros cumplimos, ¿verdad? Así es. Si hay alguien más con alguna pregunta, algún aporte, ya nos faltan 20 minutos. Hermano Gustavo. Sí, hermano Raulito. Yo creo que la pregunta de hermana Silvita estuvo bien enfocada. Correcto. Pero yo creo que es bien importante de que yo aprendí donde estaba, de que iba a ir a la iglesia a aprender, a recibir, a conocer al Señor, a amarlo, a respetarlo, a aprender a ser obediente, a tratar de hacer lo que debía de hacer. Pero ella decía, ¿y cómo hacemos para medirnos en dónde estamos? Entonces yo creo que un consejo sano sería que miremos cómo está la casa donde vivimos. Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, en mi caso, como decía Alex, ¿va? Esta es una radiografía de muchos de nosotros. Yo me pongo a pensar de que he tratado de la mejor manera involucrar a mi familia. Pero no sé si se quedó en el camino la semilla, ¿verdad? Y me ha costado de alguna manera entender eso, cómo estoy dando fruto en el Señor, si a los que tengo cerca me está costando más que a los que tengo lejos. Porque cuando salimos a hablar con la gente en la calle, yo tengo esa libertad de contar lo que he alcanzado desde que busco al Señor. Y de alguna manera, pues, el consejo sirve y la gente o lo toma o no sé si lo toma, pero yo creo que un buen principio es, cuando hablemos con alguien de la calle, importante es dejar la semilla. Eso. Pero para calificarnos en el 30 o el 60, miremos cómo está nuestro hogar. Correcto, gracias hermano Raulito. Y tiene razón, o sea, no nos preocupemos también porque nuestra familia nos rechaza y no quiere venir al Señor. Nuestra responsabilidad es hablarles de Cristo. Ahí salvamos nuestra responsabilidad. No nos van a pedir cuentas por cuántos se convirtieron a los que le hablamos. Nos van a pedir cuentas de a cuántos tuvimos oportunidad de hablarles de Cristo o del Evangelio y no les hablamos. Ese va a ser el punto, ¿va? Así es. Y también, ¿cómo se llama? ¿Qué más le iba a decir yo? Bueno, se me pasó ahorita, pero me voy a recordar más adelante. Hermano Juan Carlos, quería decir algo. Muchas gracias, hermano pastor. Sí, vea, yo en principio cuando comenzaba el estudio, lo dije, y no es por otra cosa, pero esta gráfica nos ilustra, y usted lo dijo, que esa autoría de su persona nos da una luz y en resumen nos dice lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Digo esto porque hay camino, está el pedregal, está el espino y está la buena tierra. Hablamos si del 100% hablamos de la buena tierra, el 25%, como usted lo refería. Sí. Pero todo se traduce a un nacimiento genuino, nacidos verdaderamente de nuevo. Sí. Y al final, lo que marca el éxito
Y lo que va a marcar la diferencia va a ser esa productividad, ese fruto que usted refiere, porque al final nuestro galardón, nuestro premio será la salvación. En una oportunidad reciente yo le platicaba a usted la forma y la manera en que el Señor me ha utilizado en mi trabajo. Correcto. Yo me siento gozoso, dichoso, bendecido, privilegiado de hablar del Señor todos los días. No hay día en que no hable del Señor, de poder compartir su palabra y poder, como usted dice, no vamos a ser salvos porque evangelizamos a 10, a 50 o a 100. El hecho mismo de compartir la palabra del Señor, el Señor se goza y es lleno de alegría en esa relación de lo que nosotros podamos producir, de lo que nosotros podamos compartir. No sé si se dieron cuenta, yo tomé una imagen de esta gráfica que mejor no la pudo hacer, hermano pastor, créame. Está precisamente bien resumida, bien determinada y precisa desde lo que se habla del camino y la relación de Satanás, de lo del pedregal y el problema de la carne, los espinos del mundo y los nacidos de nuevo en ese fruto del Espíritu Santo. Gracias, pastor, que nos va a servir de mucho a todos, seguro que sí. Gracias, pastor, buena noche. Buenas noches, hermano Juan Carlos, gracias por su participación muy oportuna también. Ya me recordé lo que le quería decir, hermano Raulito, y es para todos también. Recordemos que desde el principio, cuando el Señor inició su ministerio, a los discípulos no los mandó a predicar. Los tuvo 3 años y medio en discipulado, porque tenían que ser instruidos acerca de la palabra, de los misterios de la palabra. Entonces, ellos estuvieron 3 años y medio, no solo los apóstoles, sino que un grupo denominado los discípulos, ¿verdad? Después del discipulado, ya el Señor los mandó, pues hizo un par de ejercicios ahí de mandarlos a predicar, pero después ya les dejó toda la responsabilidad para que ellos fueran a predicar y llevaran el evangelio, porque ya habían sido preparados. Realmente, cuando hablamos de una llenura del Espíritu Santo, cuando se habla de llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando como cuando uno lleva su carro a la gasolinera para llenar el tanque, ¿verdad? Que el tanque puede ser que tenga un cuarto de tanque, medio tanque o 3/4 de tanque. Eso no es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no se compara con eso. La llenura del Espíritu Santo se da, y lo vemos en la Biblia, cada vez que nosotros tenemos oportunidad de presentar a Cristo, de hablar del Evangelio, es porque tenemos llenura del Espíritu. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No es otra cosa. Es cada vez que nosotros hablamos de Cristo, que no nos importa qué nos digan, qué nos hagan, y hablamos del Señor, esa es llenura del Espíritu Santo. Y la salvación, para que nadie se vaya a quedar ahí con un mal concepto, la salvación es por recibir a Jesucristo, por fe. La salvación es por fe en Jesucristo. El que entrega su vida a Jesucristo por fe es salvo. Ese no se va a perder. Y entra directamente a este cuarto grupo, ¿verdad? Ahora, puede ser que su productividad no sea la mejor, ¿verdad? Porque aunque es salvo y nació de nuevo, no tiene esa llenura del Espíritu, porque no habla de Cristo, no habla del Evangelio, ¿verdad? Pero la salvación está segura para cada uno de nosotros. Sí, hermana Carmencita. Puede abrir su micrófono, hermana Carmencita. Pero esa llenura del Espíritu Santo la vamos a ir obteniendo de acuerdo a la relación que cada uno tenemos a diario con el Señor. Correcto. A través de leer, escudriñar su palabra. Correcto. Entonces, definitivamente, mientras más tenemos relación con el Señor, más los conocemos a Él. Así y es. por supuesto, cuando se habla la palabra, se habla con denuedo, porque es Él, solo nos utiliza como un instrumento, ¿verdad? Sí.
para llevar ese mensaje y es el que va a hacer la obra. Correcto. Nosotros no nos tenemos que sentir eso ni mal ni nada porque tal vez no logramos el objetivo que nosotros, Sí. como seres humanos, esperábamos al llevar el evangelio, Sí. sino que sembramos la semilla y puede ser que instantáneamente puede germinar y la persona sí puede aceptar y se empieza un discipulado con esta persona, pero puede ser que otros lleven mucho más tiempo, pero esa obra la va a hacer el Señor. Correcto. ¿Verdad? A través del Espíritu Santo, porque la semilla se queda y seguir constantemente cuando uno mira a la persona, volverle a decir cómo está y seguir evangelizándole, seguir llenándola también a esta persona del Espíritu Santo y por ende también nuestros frutos, nuestra forma de ser, nuestra forma de proceder va a dar testimonio para que esa persona también pueda comprometerse y decir yo quiero de eso que tienen ellos o esa paz que esa persona transmite. Correcto. Sí, hermana Carmencita, tiene toda la razón y por eso aquí en el cuarto grupo, miren, esta parte es importante y yo se los resalté, que la persona ama a Dios y ama su palabra. Porque si ama a Dios y ama su palabra, va a estar, digamos, lo que ustedes están haciendo ahorita es participando en un discipulado. Todos estamos aprendiendo. Yo mismo estoy aprendiendo. Entonces, como amamos a Dios y amamos su palabra, nos interesa su palabra y conocer todo esto que dice esta parábola, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto lo que hermana Carmencita dice. La semilla, como un agricultor, cuando siembra un granito de maíz, al día siguiente no tiene la milpa, ¿verdad? Ese granito de maíz pasa por un proceso de descomposición, se muere y pasa un mes, 2 meses, abonan la tierra, la riegan, la fumigan y hacen un montón de cosas. Después de no sé cuántos meses, la milpa ya ha crecido y ya da fruto, ¿verdad? Entonces, nosotros no pretendamos que hoy le hablamos a la persona y hoy se tiene que convertir. Sembramos la semilla, pero el agricultor no hace nada, absolutamente nada, para que esa semilla germine y crezca y dé fruto. Él sembró la semilla, se va a dormir, se levanta al otro día, se duerme, se levanta, se duerme, se levanta, y así pasa meses. Cuando mira, ya está la milpa grande y ya tiene fruto. ¿Quién hizo que esa semilla diera fruto? Dios, ¿verdad? El agricultor no puede hacer nada. Entonces, nosotros somos como agricultores, ¿verdad? Sembramos la semilla, nos dormimos, nos levantamos. Con el tiempo vamos a ver que esa semilla dio fruto. Pero ya nosotros, que ya somos cristianos de algunos años, entonces, tenemos que, por eso es que a mí me interesa mucho siempre de que demos, y no es que sea una jactancia, de tener estudios donde veamos aspectos ya no del ABC del Evangelio, la lechita, ¿verdad? La famosa lechita, como Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Yo quería haberles dado a ustedes alimento sólido, pero porque ustedes no han madurado, no han crecido, les tengo que seguir dando leche, ¿va? Entonces, esa es la parte donde nosotros somos responsables, ¿verdad? Que si estamos creciendo, si se están dando discipulados en las iglesias, debemos de participar para aprender, porque eso nos va a dar madurez. Esa es la madurez, lo que la Biblia denomina como perfección. La perfección tiene que ver con la madurez del cristiano. Entonces, la madurez, yo creo que ninguno ni yo hemos alcanzado la plenitud de la madurez, pero vamos avanzando. Ya no somos los mismos cristianos de cuando empezamos o del primer año. Ya somos cristianos ya con mucho criterio, con mucha madurez y que ya discernimos la palabra, ya podemos hablar de temas un poquito más profundos, ¿verdad? Pero esa es parte de este proceso, ¿verdad? Bueno, hermanos, estamos a 5 minutos. Si no hay más preguntas, quería ver si seguías porque lo que viene es lo que la hermana Carmencita nos compartió, ¿verdad? Y yo no lo quise meter aquí porque quería decirlo en la siguiente parábola. Pero si ya no hay preguntas, ustedes me dicen, y yo por mí no hay ningún problema. Vamos a seguir el viernes, a ver si terminamos esta parte de Marcos 4, pero me interesaba mucho esto porque es un resumen y que cuando hablamos en diferentes sesiones de una parte como que perdemos el hilo y entonces dije, voy a hacer un resumen para recordar algunas cosas que habíamos visto, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera participar todavía?